¡Feliz sábado! Es un placer tener esta oportunidad otra vez de predicar para ustedes este 13º sábado. El título de mi sermón esta mañana, aún es la mañana, es El chico de las fiestas. Pero antes de empezar, les invito a todos que inclinemos el rostro y vayamos al Señor en oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias porque nos despertaste esta mañana y nos levantaste para llegar a tu casa de oración. Ahora te pido, Señor, que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino tuyas. En tu nombre, amén. Como un mensaje de Dios para nosotros, la historia de Sansón se encuentra en un periodo particular que se llama el periodo de los jueces. No hay ni profetas ni reyes, sino jueces. Por los que no saben, un juez es una persona que Dios levantaba y permitía que dirigiera al pueblo en un tiempo de desesperanza, en un tiempo de infidelidad de Israel. Entonces un juez venía y salían adelante. El juez moría y volvía a decaer la parte espiritual de Israel. Era un vaivén de tibieza en Israel, que les hacía fácil presa de sus enemigos y con grandes problemas internos en su liderazgo. Como pueden ver, este fue un tiempo difícil espiritualmente y literalmente para el pueblo de Dios. No se podían enfocar en el Señor sin que alguien les estuviera empujando. Su ser completo se había convertido tibio. Y el Señor nos advierte en Apocalipsis 3, 15 al 16, que el hombre tibio será vomitado de la boca del Señor. Pero Jehová fue compasivo con su pueblo, como es con nosotros, y por eso implementó los jueces. Uno de esos líderes que Dios llama es Sansón. Pero Sansón es llamado de una manera muy particular, desde antes de nacer. No nada más eso, pero hay tres cosas que hacen que Sansón se parezca a un prototipo antes de Cristo. Y es probable que Dios pensó que si Sansón viviera su vida como la de Jesús, sería más fácil que en el futuro las multitudes pudieran identificar al Mesías. Les invito a buscar en sus Biblias Jueces 13, 15 y un fuerte amén cuando encuentren el versículo. Y dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hay tres elementos esenciales en este versículo para analizar. La mamá de Sansón era estéril, así que había que hacer un milagro para que Sansón naciera. 2. Era nazareno. El nazareno era un voto de por vida en donde una persona se consagra a Dios y tenía que cumplir con varias condiciones. No tocar ningún tipo de cuerpo muerto, no podía acercarse a un funeral de ninguno de sus familiares porque quedaba inmundo y tampoco podía consumir vino. Lo último es que se tenía que dejar crecer el pelo durante el tiempo de su nazareato como una prueba externa de que había sido consagrado a Dios. Y era un tiempo donde el Espíritu de Dios podía obrar en esa persona. Para hacerle énfasis, el pelo largo no era un poder en sí. El pelo largo era un símbolo. Y la tercera cosa es que la misión de Sansón era salvar a Israel de los filisteos. En esto se parece mucho a Cristo, porque igual en María, Dios tuvo que hacer un milagro para su concepción. Era nazareno Jesús porque se había criado en Nazaret, y la misión de Cristo era salvar a la humanidad. ¡Qué privilegio! Sansón tenía las características del Mesías, y era una vida para ejemplificar en el futuro lo que vendría, la misma misión. Otro pequeño detalle es que Sansón significa pequeño sol, y Cristo se conoce como el sol de justicia. Así que hasta en eso se parecía. Él era el pequeño sol, pero sería guiado por el sol de justicia. Tantas cosas lindas para desarrollar. Una obra espectacular. Una obra de reavivamiento espiritual para Israel.
Si tan solo Sansón hubiera hecho bien, su trabajo hubiera liderado espiritualmente a Israel. Tenía una misión absolutamente clara en su vida. Así que todo estaba listo. Todo estaba preparado para que un tremendo liderazgo comenzara en Israel. Y sobre todo la liberación del pecado y de la liberación de los filisteos. Pero específicamente, ¿cuál era el plan de Dios para Sansón? Otra vez voy a pedirles que ahora busquen Jueces 13:25. Vamos a estar en Jueces mucho, entonces nada más dejen ahí la Biblia abiertos en esos versículos. Y dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. En medio de estas dos ciudades quedaba la tribu de Dan, a la que pertenece Sansón, y Sora estaba a 10 kilómetros de Timnat, la primera ciudad filistea. Pero en ese espacio lo que Dios quería era que el Espíritu de Dios se manifestara en Sansón y la gloria del Señor pudiera brillar a través de él. Lo que el Señor quería hacer es que, si estaba a 10 kilómetros de esa primera ciudad filistea, que ahí empezara la conquista de los israelitas, empezando con Sansón, a la ciudad filistea y que poco en poco podían derrotarlos. Nosotros también hoy estamos llamados a desempeñar un papel protagonista en este escenario. Nuestra iglesia, con su luz, debe tener el mismo poder del Espíritu Santo para cumplir con la obra de Sansón. Debemos cambiar nuestra mentalidad de hacer avanzar la obra de Dios y contribuir algo a terminar la obra de Dios y comprometernos con esa obra. Fuimos llamados como Sansón. Nos hemos apartado del pecado para servirle a Él. Y la misión también es salvar. Tenemos la misma obra, pero el enemigo está obrando en nosotros igual como obró en Sansón. Pero ¿cuáles fueron esas cosas que dificultaron que Sansón cumpliera su misión? Ahí es donde necesitamos concentrarnos para descubrir cómo no repetir los mismos errores de Sansón. El primer punto es la amistad. Sansón tuvo un problema con sus amistades, con su elección de amigos. Él nunca supo elegir amigos porque siempre elegía amigos filisteos. La Biblia no menciona amigos israelitas y los amigos filisteos siempre lo dejaron solo. Es decir, que eran amigos falsos. El gran problema es la elección de nuestras amistades. Y esa elección de amistades hizo que Sansón, en el capítulo 14, versículo 3, dijera, yo me quiero casar con una filistea. ¿De dónde salió eso? ¿Quién le enseñó eso? Quebrantando un principio divino de que los muchachos adventistas y las muchachas adventistas son muy aburridos y hay mejores opciones afuera. Esto pone en peligro la integridad cristiana, compartiendo nuestro amor con la gente que no ama a Dios. Y también puedo ir un poco más allá, porque esas amistades también hay que tenerles cuidado dentro de la iglesia. Porque no basta con decir, soy un hijo de Dios o que soy de la iglesia adventista para decir que puedo ser amigos con ellos o me puedo casar con él o con ella. Si es adventista, ¿también es amigo de Dios? ¿Ama a Dios? Si eso es un peligro entre nosotros, ¿qué mayor peligro hay afuera? ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros los viernes de noche y los sábados de tarde? ¿Con quiénes nos estamos juntando? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La pluma inspirada en Patriarcas y Profetas nos dice, Sansón trabó amistades entre los filisteos. Así se crearon en su juventud amistades cuya influencia oscureció toda su vida. Fue lo que lo corrompieron. Y si Sansón, un juez enviado específicamente por Dios, ¿cómo nosotros vamos a poder tratar de ser amigos con los de afuera y decir, no, yo voy a esparcir la palabra de Dios, los voy a convertir en adventistas? Eso es jugar con el pecado, hermanos, y el jugar con el pecado siempre nos deja quemados. El segundo punto son los caprichos y hacer nuestra propia voluntad. Sansón le dio rienda suelta a sus gustos,
pero Dios lo siguió bendiciendo mucho. ¿Cómo es posible que Dios esté tanto tiempo con una persona que cometía pecado de manera consciente, sabiendo que lo que hacía era malo, pero cegado por su deseo de pecar? Ese es el dulce amor de Dios. Los límites que el Señor nos pone no son para fastidiar, son para que uno sienta seguridad y se quede apartado del pecado. Dios nos da su Espíritu Santo y progresamos y muchas cosas salen bien, pero a veces nos volvemos exageradamente caprichosos en hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. El tercer punto, y lo que finalmente nos lleva a la caída de Sansón, es la satisfacción de los gustos personales. Sansón frecuentaba sitios que no debía frecuentar, y la Biblia nos enseña varios ejemplos cuando Sansón iba con mujeres rameras, que también en la Biblia se conocen como prostitutas, en ciudades filisteas. Después de esto es cuando Sansón conoce y se enamora con Dalila, otra mujer filistea. Pero esta vez hay una diferencia. Cuando alimentamos nuestra pecaminosidad o alimentamos nuestras debilidades, Dios en su misericordia nos cuida y nos protege, pero también despierta nuestra conciencia. Cuando Sansón nuevamente se encontraba en Gaza haciendo cosas que no debería estar haciendo, que era una ciudad filistea, y los habitantes escucharon que Sansón había llegado y planearon matarlo, él se despertó a la medianoche. El Espíritu Santo lo despertó. Sansón, ¿qué haces aquí? Llamó a su conciencia y él salió y pasó por el medio de los filisteos, quien el Espíritu Santo había dormido. Luego levantó las puertas de la ciudad y se sentó a pensar en nada, para luego ir a encontrarse con Dalila. El Espíritu Santo también llama a nuestras conciencias, hermanos. Andrea, ¿qué haces aquí? Cuando sientes que algo no es correcto, es el Espíritu Santo tratando de llamarte antes de que cometas un pecado. Esta lucha contra el pecado y cuando alimentamos nuestras debilidades hace que uno atrase la obra del Señor, porque uno se siente tan culpable, tan manchado, que no tiene fuerza moral para ir a compartir el evangelio. Le damos tanta alimentación a la naturaleza carnal que la naturaleza espiritual, como la de Sansón, está totalmente débil. El cambio que tenemos que hacer es alimentar la naturaleza espiritual por medio de la oración, la lectura de la Biblia y acercar a otros a Cristo. Salgamos de este tipo de retraso de la obra, porque un día la cosa sale mal y Dios lo protegió y lo cuidó y lo ayudó. Y Sansón progresivamente iba volviéndose más temerario en desobedecer a Dios. Les invito a abrir sus Biblias a Jueces 16:5. Espero que le hayan puesto bookmark a Jueces, hermanos. Y ahorita vamos a hacer un poco de matemáticas rápidas, hermanos. Y dice, los príncipes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron, engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Hermanos, la región de los filisteos estaba estaba dividido en 5 secciones. Entonces había 5 príncipes. Entonces eso que le estaban ofreciendo a Dalila era un total de 5,500 monedas de plata. Y sí, no tienen que ir a buscar esto, hermanos. Pero en Jueces 17:10, que es en la misma época de los jueces, le ofrecieron a Micaía 10 monedas de plata por año. Podemos asumir que ese era un salario anual estándar de esos tiempos. Y a Dalila le ofrecieron 550 veces más que eso. Si en los Estados Unidos, de acuerdo a la Oficina de Trabajo, un salario anual es aproximadamente $60,000,
Si multiplicamos eso por 550, en nuestros dólares, le ofrecieron a Dalila lo equivalente a 33 millones de dólares. Tanto como eso, Satanás ha ofrecido un gran precio por nuestra vida. Nos ofrece placeres mundanales para que nos perdamos y nunca veamos la patria celestial. ¿Qué le iba a servir a Dalila todo ese dinero si al final ella probablemente también pereció con el resto de su pueblo? Y así es con nosotros, hermanos. Podemos intercambiar cualquier cosa por el dinero, pero ¿qué va a servir si este mundo es temporal y la patria celestial es para siempre? Dalila significa la que consume. Y al conocerla y aprender de esto, Sansón debió haber dado media vuelta y haber salido corriendo como José con la esposa de Potifar. Alimentamos nuestra pecaminosidad hasta que el mal nos alcanza. Esa es la historia del ser humano, porque como con Sansón, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Si notan la caída de Sansón, se demuestra otro rasgo de su carácter bien feo: la mentira. Aquí es donde él también empieza a jugar con el pecado, con Dalila, cuando ella le preguntaba cuál es el secreto de su fuerza. No es que si me atas con cuerdas de arco, no si me atas con cuerdas nuevas, no si me atas el cabello con tela de tejer, seré como un hombre común. Sin darse cuenta, Sansón había mencionado su cabello. Parte del voto sagrado era su cabello largo. Era un símbolo de ese secreto sagrado, de la línea de comunión y de la bendición de Dios. Para el cuarto intento de Dalila, Sansón dijo la verdad, y ella llamó a un hombre quien le rapó y le peló el pelo a Sansón. La historia de Sansón nos demuestra que finalmente siempre caeremos víctimas de nuestros propios inventos. Y él acaba yendo a la cárcel. Se queda sin ojos y el gran defensor de Dios termina hecho un esclavo. Y ese no era el plan de Dios. Pero afortunadamente, la historia no acaba ahí. Y nos enseña de lo que Dios puede rescatar de nuestra vida si nos entregamos a Él. Sansón reconoce su error y Dios escucha y le responde. El arrepentimiento de Sansón es genuino y lo vemos en Jueces 28:16, que dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón reconoció tarde, pero lo importante es que reconoció que solo era un instrumento y que Jehová era el dueño. ¡Qué grandeza de Sansón! ¡Qué orgullo! ¡Qué altura! Para nada, para caer y saber que no somos nada sin Cristo Jesús. La pluma inspirada dice en Patriarcas y Profetas, página 686. La humillación de la derrota resulta a menudo en una bendición al mostrarnos nuestra incapacidad para hacer la voluntad de Dios sin su ayuda. Dios escuchó a Sansón y le regresó su fuerza, y en ese momento mató a más filisteos que en toda su vida. Pero otra vez, hermanos, este no era el plan de Dios para que Sansón muriera así, porque la muerte de Sansón sí liberó en algo, pero Dios quería terminar indefinidamente con los filisteos. ¿Cuál era el plan de Dios con Sansón? Si recuerdan uno de los versículos principales del sermón, entre Sora y Estaol, Dios quería que el Espíritu se manifestara, hiciera grandes cosas en Sansón. ¿Y qué quedó entre Sora y Estaol? Ahí fue donde Sansón fue sepultado. En vez de una manifestación gloriosa, quedó un cuerpo muerto. Muchos de nosotros estamos muertos espiritualmente cuando Dios nos necesita vivos.
Necesitamos reconocer que nosotros, como Sansón, fuimos dotados de habilidades especiales. Somos un milagro y tenemos un voto de consagración que hemos hecho y nuestra obra es de salvar. Es hora de retomar esas banderas y decir, yo soy el pequeño sol que alumbra gracias al sol de justicia. El Señor no pudo escribir la verdadera historia de Sansón porque Sansón mismo no quiso. Hoy podemos darle al Señor la oportunidad de descubrir esa historia. Les pido a todos que si se ponen de pie para tener una última palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, la historia de Sansón nos enseña que si no nos aferramos a ti, es muy fácil caer en la pecaminosidad, Señor. Por favor, ayúdanos a apartarnos del pecado, a no dejar que los placeres mundanales nos ganen, Padre, y recordar que el tesoro real eres tú. Por favor, cuídanos al regresar a tu casa y seguir recordando que es tu sábado glorioso. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.